Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los periodos más caóticos de la historia de España. Son 30 años en los que pasó de todo, un imperio global que se viene abajo, un rey que traiciona a su gente, y en medio de una guerra nace una idea que lo cambiará todo. Vamos a ver cómo se desarrolla toda esta historia. Empezaremos con la crisis que lo desencadena todo, luego veremos cómo nace esa constitución tan revolucionaria, el conflicto brutal que provoca y, claro, las consecuencias que tuvo no solo para España, sino para todo su imperio. Vale, pues nos vamos a principios del siglo XIX. En muy poco tiempo, una serie de acontecimientos, uno detrás de otro, van a provocar un vacío de poder gigantesco en lo más alto del imperio español. Fíjense, en menos de 6 meses, la monarquía española literalmente implosiona. El rey acaba prisionero en Francia y, para colmo, un extranjero se sienta en el trono. El futuro de España, en ese momento, era una incógnita total. Claro, con el rey fuera de juego, los españoles que estaban luchando contra los franceses se hacen una pregunta clave, fundamental. A ver, si no hay rey, ¿quién manda aquí? Y más importante todavía, ¿qué es España ahora mismo? Pues la respuesta, o al menos un intento de respuesta, va a venir de un sitio increíble, la ciudad asediada de Cádiz. Allí, en las Cortes, una asamblea revolucionaria se pone a redactar nada menos que la primera constitución de la historia de España. Esto, en 1812, era una idea totalmente rompedora. Proponía algo que hoy nos parece normal, pero que entonces era una locura, que el poder no viene de Dios al rey, sino que nace del pueblo, de la nación. Un cambio de paradigma total. Y ojo a este primer artículo porque es una declaración de intenciones en toda regla. Habla de españoles de ambos hemisferios. Su visión era global, crear un único Estado, una sola nación, donde los territorios de Europa y América fuesen, en teoría, iguales. La Constitución, que por cierto se la conoce como la Pepa porque se promulgó un 19 de marzo, día de San José, estaba llenísima de ideas súper avanzadas para la época. Hablamos de soberanía nacional, de una monarquía con el poder limitado, de abolir el feudalismo y la Inquisición, en fin, sentaba las bases para un Estado moderno. Bueno, saltamos a 1814. La guerra ha terminado, Napoleón ha sido derrotado y el rey en cuyo nombre se había luchado todo este tiempo, Fernando VII, por fin vuelve a España. La gran pregunta que flotaba en el ambiente era, ¿qué va a hacer el rey? ¿Va a aceptar esta nueva España constitucional? La gente lo recibió por todo lo alto. Lo llamaban el deseado. La esperanza era que jurase la Constitución y se convirtiera en un rey moderno. Pero Fernando VII tenía unas ideas muy distintas sobre cómo se debían hacer las cosas. Así que el choque de trenes era inevitable. Fíjense en la tabla. Por un lado, la soberanía nacional. Por el otro, el rey se declara monarca absoluto. Por un lado, las Cortes. Por el otro, las declara ilegales. Vamos que con el apoyo de los absolutistas dio un auténtico golpe de Estado. Derogó la Constitución y empezó a perseguir a todos los liberales. Pero claro, esta traición del rey no hizo que la idea liberal desapareciera sin más. ¡Que va! Lo que provocó fue el inicio de un ciclo terrible, una especie de péndulo de violencia y conflicto que iba a durar décadas. Y es que durante casi 20 años, España se convirtió en un campo de batalla de ideas. Primero, 6 años de absolutismo puro y duro, el sexenio absolutista, con los liberales perseguidos. Luego, un militar, Riego, se levanta y obliga al rey a aceptar la Constitución. Es el trienio liberal. Pero en 1823 todo se vuelve a torcer con una invasión extranjera que trae la década ominosa, una represión todavía peor. Y es que el fin de ese sueño liberal en 1823 no fue una cosa interna, no. Para aplastarlo hizo falta una invasión, 100.000 soldados, imagínense la cifra, un ejército francés, los llamados 100.000 hijos de San Luis, que entraron en España con el permiso de las otras potencias absolutistas de Europa para devolverle a Fernando VII todo su poder. Mientras todo este lío monumental ocurría en la península, al otro lado del Atlántico, en el inmenso imperio americano, estaban muy atentos a todo lo que pasaba. Y no solo observaban, claro, también empezaron a reaccionar. La pregunta clave aquí es, ¿esa igualdad que prometía la Constitución era real? ¿Se sentía igual en América que en la península? Porque una cosa es lo que pone el papel y otra muy distinta es la realidad del día a día. Pues la reacción fue de todo tipo. Las élites criollas al principio estaban entusiasmadas, pero pronto se sintieron frustradas porque querían más autonomía. Además, hubo líos con la representación en las Cortes, no era del todo equitativa. Y a todo esto hay que sumarle el caos absoluto en Madrid. Este vaivén político paralizó por completo la autoridad real. La mezcla fue explosiva y sirvió de combustible para los movimientos de independencia. Para 1825, casi todo el continente americano se había independizado. Llegamos a 1833. Fernando VII muere.
Sobre el papel, podría decirse que ganó su guerra personal contra el liberalismo, pero ¿a qué precio? El coste fue, sencillamente, inmenso. Consiguió mantener su poder absoluto, sí, pero por el camino perdió un imperio entero y dejó una nación completamente fracturada, dividida. Esa división fue la semilla que acabaría germinando en las terribles guerras civiles que asolaron a España durante el resto del siglo. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que queda flotando en el aire después de ver toda esta historia de lucha y de ideas. Y es que, aunque se intentó eliminarla una y otra vez, la idea que nació en Cádiz, ese espíritu de 1812, no murió. Se convirtió en una referencia, en un faro para revolucionarios de toda Europa y América. Al final, la idea de una nación soberana con un gobierno constitucional sobrevivió al rey que hizo todo lo posible por destruirla, y acabó siendo fundamental para dar forma al mundo en el que vivimos hoy.